creo que nos estamos dando anticipadamente por reprobados, ¿verdad? Nos estamos dando por reprobados, pero ¿qué pasaría si en la primera lo apruebo? Bueno, si en la primera lo apruebo, lógicamente que dice la norma que se me aplicará el siguiente evaluación hasta los 4 años. Así, es decir, cada 4 años estaré siendo evaluado siempre y cuando tenga el dominio suficiente. ¿Hay una remuneración económica, incremento de salario o algo así? Bueno, de hecho sí, lógicamente que en este caso se ve reflejado en las percepciones del maestro y específicamente, por ejemplo, se van a ver más beneficiados los docentes que llevan mínimo 2 años a cargo de una escuela, pero de manera comisionada, sin una clave. Bueno, si ellos cubren el mínimo requerido para ello, se les va a compensar. ¿Se sienten agredidos o se sienten lastimados para llegar más fácilmente los aspirantes, los estudiantes de las carreras a profesor pedagógica o algo así por el estilo? Bueno, la misma ley establece que para ingresar al servicio requerimos del perfil según el nivel al que vamos a participar. Es decir, si quiero ingresar a preescolar, necesito ser licenciado en educación preescolar y para primaria igual, secundaria. Entonces yo creo que es la oportunidad para que todos aquellos que tengan la preparación, bueno, puedan presentar un examen e ingresar al servicio. Yo creo que también en esa parte habría que resaltar que el mismo sistema de alguna manera ha permitido que se quebrante la ley, porque la ley, no la nueva, sino la vigente, no permite la compra, venta, ni herencia, ni demás de plazas, sino que ha sido una especie de concesión que a través de las instancias que ya sabemos, bueno, se les dio la oportunidad, pero una concesión no se puede convertir en un derecho y no se puede exigir. En este caso no está permitido y lógicamente que lo que está haciendo la Secretaría es hacer valer esa parte, ¿no? O sea, de que la persona que esté capacitada, bueno, ocupe el puesto y se desempeñe como tal para tener un buen resultado. Si ya se venía haciendo la cuestión del perfil, porque eso ya se viene haciendo, si ya está prohibida la venta o asignación de plazas de manera hereditaria o como se quiera llamar, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanta revuelta? Bueno, hay una frase que dice que el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Yo creo que si los maestros conocemos la norma que nos rige, fácilmente podemos nosotros analizar y ver a lo mejor si está algo mal, pero yo creo que el primer paso que habría que dar es revisar toda esa normatividad que nos rige a los maestros, no solamente las nuevas leyes que se acaban de aprobar y que están en los gobiernos de los estados adaptándose para poder armonizarse según la necesidad de cada estado. Bueno, hay normas todavía vigentes, como le comentaba, la Ley Federal del Trabajo, que es la que nos aplica a los trabajadores federales, inclusive está las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Educación de Veracruz en este caso, y otras tantas leyes y acuerdos que siguen vigentes y que mientras no se haga alguna modificación, bueno, se seguirán aplicando. Entonces, si un maestro desconoce toda esa norma, lógicamente que esta ley le parece totalmente novedosa, o sea, no está sacado de la manga de nadie, tiene un sustento que ha venido rigiendo la vida del sistema educativo en nuestro país, y yo creo que esa es la parte que habría que resaltar, ¿no? O sea, tendríamos que leer cuál es el antecedente y hacer un comparativo. Un ejemplo, dice la nueva ley que el personal que se ausente 3 días consecutivos o no en un periodo de 30 días, ¿sí?, de manera injustificada, bueno, es rescisión de contrato. Y déjeme decirle que desde 1970 la ley especifica exactamente lo mismo. Entonces no es una novedad, simplemente se retoma algo que a lo mejor, bueno, hace que los maestros tratemos de no faltar al trabajo, ¿no? Pero aún así tenemos los medios para poder solventar esa parte, que son, por ejemplo, los permisos económicos. Ya como trabajador tengo derechos y puedo hacerlos valer. Sí. Entonces quiere decir que no me pueden correr tan fácilmente porque me defiende la Constitución, ¿no? Claro que sí. Artículo 123. Efectivamente, nuestros derechos como trabajadores están consagrados en el artículo 123, apartado B. Ahí dice que tengo derecho a, por ejemplo, a un sindicato, a aguinaldo, a servicio médico, vacaciones pagadas, etcétera, etcétera. Entonces, supongamos que me quieran despedir, bueno, tendría yo que argumentar ante la ley, sí, ante el juzgado. Anteriormente nada más era en conciliación y arbitraje. Ahorita el propio sindicato ha logrado que los casos se lleven también a los juzgados de distrito, o sea, es decir, más cerca. Y lógicamente que nosotros vamos a presentar pruebas de que estamos trabajando, y lógicamente eso implica que si soy docente frente a grupo, bueno, tendré que presentar mi planificación diaria, con el visto bueno del director donde firma y sella, planificación semanal, la dosificación. Entonces, si yo tengo los elementos y al final del ciclo escolar todavía a lo mejor el director me da un diploma, un reconocimiento, una nota laudatoria, yo creo que tengo los elementos suficientes para poder ir a un juzgado
o a conciliación y arbitraje y demostrar que estoy trabajando, que no me puede despedir el patrón tan fácilmente. Entonces creo que ahí están consagrados nuestros derechos en el artículo 123 apartado B, y estas leyes complementarias, que son complementarias, no se pueden poner ni siquiera a la par, ni mucho menos por encima de mis derechos consagrados en la Constitución. Entonces yo creo que si algún apartado de esta nueva ley me afecta a mí como trabajador, creo que la Constitución es clara en ese sentido, o sea, no puede contravenir a lo dispuesto en la Constitución, tendría que hacerse a un lado, derogarse, reformarse o adecuarse. Esto es para sus compañeros de gremio, para sus colegas, profesores, para decirles, como quien dice, no se espanten con el petate del muerto, que no nos espanten con el petate del muerto. Pero ¿qué hay de los padres de familia? Hay una frasecita que dice que se le otorga la posibilidad de gestión a la sociedad de padres de familia o al padre de familia para mejorías de la escuela. Y esto se ha interpretado de que, pues bueno, el gobierno se quita la responsabilidad ahora de pago de luz, pago de agua y todo ese tipo de cosas. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, en ese sentido, la Ley General de Educación, que fue emitida desde el gobierno de Salinas de Gortari, lo único que se hizo fue adecuar, se adaptaron algunas partes, y en específico en cuanto a la participación de los padres de familia, se le da autonomía de gestión. Eso significa que anteriormente teníamos que estar supeditados a ciertas indicaciones, a ciertos programas, inclusive hay programas que no permiten comprar ciertas necesidades que cubren la escuela, o que se requieren en la escuela, no se pueden comprar con los recursos que te asignan, sino que te tienes que adaptar al listado que te dan y no puedes comprar algo más, y a veces eso lógicamente que provoca que lleguemos a acuerdos con el de la tienda o el de la papelería para que yo pueda adquirir material que necesito, y la propia norma de ese programa no me permite hacerlo. Ahora, con esta autonomía de gestión, bueno, lo único que se hace es poner por escrito lo que en cada escuela se ha hecho. Los padres de familia todo el tiempo se han encargado de nuestras escuelas, se han hecho responsables de ellas porque la misma ley lo establece desde el 93. Es decir, el mantenimiento de la infraestructura en cuanto, por ejemplo, a pintura, baños, cancelería, inclusive en fechas actuales hasta climas les están poniendo. Y todo eso es resultado del trabajo de los padres de familia junto con los maestros. Es decir, lo único que se le está dando ahora es una especie de personalidad a las asociaciones de padres de familia, para que cuando lleguen con la autoridad en los 3 niveles, municipal, estatal o federal, tengan la oportunidad de ser atendidos de igual manera. Es decir, actualmente la ley no lo contempla. Entonces, si yo llego con una petición a una oficina de cualquiera de los niveles del que hablamos, pues si conozco al de la oficina, pues me tocará algo. Pero si no lo conozco, lo más seguro es que mi solicitud pase al sueño de los justos. Entonces, yo creo que en este sentido, la misma ley ya empieza a adecuarse de tal manera que va a obligar a los gobiernos municipales, estatales y federales a crear programas para atender esas necesidades. Entonces, ya el padre de familia va a sentirse con seguridad jurídica para poder ir y exigirle al gobierno, porque así lo dice, sigue siendo laica, gratuita y obligatoria. Y en ese espacio él tendrá la oportunidad de poder exigir que el gobierno cumpla lo que está escrito.